Bienvenida a Infidelity Tales. ¿Sabías que más del 90% de nuestra audiencia mira nuestros videos pero no se ha suscrito todavía? Si disfrutas estas historias y quieres ver más, asegúrate de presionar el botón de suscripción y activar las notificaciones. Solo toma un segundo y nos ayuda a crear más contenido increíble para ti. Megan siempre creyó en la silenciosa resiliencia de la vida cotidiana. Durante más de una década, ella y Daniel habían construido una vida dentro de la reconfortante familiaridad de su modesto hogar. Las mañanas estaban llenas del suave tintinear de tazas de cerámica rebosantes de café y las noches transcurrían bajo el tenue resplandor de una lámpara gastada. Su matrimonio prosperaba con la rutina, comidas compartidas, miradas fugaces sobre la mesa y paseos vespertinos por tranquilas calles bordeadas de árboles. Su vínculo se había construido sobre la confianza, el deber y años de compañía. Sin embargo, bajo esa existencia aparentemente pacífica, pequeñas grietas habían comenzado a formarse. Megan a menudo se encontraba mirando por la ventana de la cocina, perdida en sus pensamientos, preguntándose cuándo el fuego de sus primeros sueños se había apagado silenciosamente. No había habido un cambio repentino en el comportamiento de Daniel, ni peleas dramáticas o traiciones, solo un lento e imperceptible distanciamiento. Cada día parecía llevarse un poco más de la pasión que ella una vez sintió. Con el cambio de estación comenzó a sentir que su vida estable y predecible ocultaba un profundo anhelo de algo más. No es que estuviera infeliz, sino que se había vuelto insensible. La seguridad y estabilidad del matrimonio la habían adormecido en una especie de complacencia emocional, dejándola cuestionarse en silencio si la seguridad y la emoción podían coexistir. Una tarde fresca de otoño llegó una invitación inesperada, una exposición de arte en una galería local. Era una oportunidad inesperada para salir de la rutina y conectarse con una comunidad que había admirado desde lejos. La galería estaba suavemente iluminada, llena de conversaciones murmuradas y un aire de tranquila apreciación. Mientras caminaba entre pinturas y esculturas, su mirada se detuvo en Alex. No era la persona más llamativa ni la más ruidosa en la sala, pero algo en su presencia llamó su atención. Se movía con una tranquila confianza, expresando sus pensamientos no con grandes gestos, sino con palabras significativas y cuidadosamente elegidas. Cuando hablaba sobre los bordes difuminados de una pintura o la profundidad del color en una escultura, su voz llevaba un peso que resonaba en ella. Su conversación comenzó como una charla casual sobre arte, pero a medida que la noche avanzaba, también lo hizo su intercambio. En las palabras de Alex, Megan encontró algo que no había sentido en años, una chispa de reconocimiento. Él veía las cosas como ella una vez lo hizo, con curiosidad y asombro. Su diálogo no estaba lleno de coqueteo ni atracción evidente, sino de comprensión compartida, una profundidad emocional que despertaba algo dentro de ella. Mucho después de salir de la exposición, el calor de su conversación perduraba. Fue un despertar tranquilo, casi imperceptible. En las semanas que siguieron, el destino pareció colocarlos en el mismo camino, en una cafetería, en una reunión de un club de lectura, incluso en un encuentro fortuito durante un paseo vespertino. Sus conversaciones, siempre inocentes en la superficie, se convirtieron en un espacio donde Megan podía respirar, donde podía redescubrir sueños olvidados. Alex nunca pidió nada, no hubo besos robados ni declaraciones susurradas de amor. Sin embargo, en su presencia ella se sentía verdaderamente vista. Él hablaba de libros, de música, de la belleza en los detalles más pequeños de la vida. Con él recordaba la alegría del descubrimiento, la emoción de preguntarse qué traería la próxima conversación. Pero con cada momento robado de felicidad llegó la creciente realidad de lo que estaba ocurriendo en casa. Daniel, siempre perceptivo, notó los sutiles cambios en ella. El calor en sus conversaciones se había enfriado, sus silencios se extendían más y algo no dicho llenaba el espacio entre ellos. Una noche lluviosa, mientras el suave ritmo de las gotas se golpeaba la habitación, Daniel finalmente habló. «Siento que te estoy perdiendo», murmuró, su voz cargada de silenciosa tristeza. Sus ojos buscaron los de ella, tratando de encontrar a la mujer que siempre había conocido. Megan no lo negó, no hubo gran confesión ni revelación impactante, solo un reconocimiento silencioso de que algo había cambiado dentro de ella. No había planeado que sucediera, ni siquiera estaba segura de cómo había comenzado, pero la realidad estaba allí, imposible de ignorar. El rostro de Daniel cambió de confusión a algo mucho más doloroso, comprensión. La habitación se llenó de un silencio más pesado que las palabras. Ambos sabían que algunas cosas, una vez deshiladas, no podían remendarse fácilmente.
En las semanas que siguieron sus intentos de reavivar la cercanía se sintieron forzados, como si estuvieran tratando de sostener algo que ya se había escapado. No hubo ira ni traición en el sentido tradicional, solo la lenta e inevitable comprensión de que su matrimonio se había deshecho silenciosamente con el tiempo. Eventualmente, durante una conversación en voz baja en su café favorito, llegaron a una decisión conjunta. Su amor, alguna vez fuerte, se había desvanecido en rutina. Permanecer juntos por obligación solo prolongaría el dolor silencioso que ambos sentían. Y así, con más tristeza que amargura, eligieron separarse. El divorcio no fue dramático ni amargo, fue silencioso, como la extinción de una vela tras un largo y lento ardor. No hubo peleas explosivas, solo la suave aceptación de que el amor, incluso el más fuerte, a veces se desvanece en algo irreconocible. Después, Meghan abrazó la soledad como algo que no debía temerse, sino redescubrirse. Encontró alegría en las cosas simples, la luz del sol filtrándose entre los árboles, la tranquilidad de una cafetería vacía, la emoción silenciosa de pintar nuevamente después de años de abandono. Había perdido una vida que una vez valoró, pero en su ausencia comenzaba a redescubrirse. Daniel también encontró su propio camino, llenó sus días con pasatiempos que había dejado atrás, dio largos paseos por las tardes y volvió a conectarse con amigos. Aunque el dolor persistía, lentamente se reconstruyó, aprendiendo a encontrar paz en su propia compañía. Los años pasaron y lo que una vez fue doloroso se convirtió simplemente en un recuerdo, un capítulo agridulce de una vida compartida. Meghan ya no pensaba en Daniel con arrepentimiento, sino con silenciosa apreciación por los años que pasaron juntos. Y en los momentos dorados del amanecer, cuando el mundo estaba quieto y silencioso, tanto Meghan como Daniel entendieron que la mayor belleza de la vida no estaba en alcanzar la perfección, sino en abrazar el cambio. A medida que los años se desplegaban silenciosamente, las vidas de Meghan y Daniel se alejaron aún más, cada uno esculpiendo una nueva existencia en los espacios que quedaron tras su matrimonio. Rara vez hablaban, no por amargura, sino porque la vida simplemente los había llevado en direcciones distintas. Su conexión, alguna vez un vínculo inquebrantable, se asentó en una tranquila y distante comprensión, dos personas que alguna vez se amaron profundamente y habían aceptado la necesidad de separarse. El camino de Meghan hacia la redescubierta la llevó a una nueva ciudad, un lugar donde ningún recuerdo de su vida pasada permanecía. Se instaló en un pequeño apartamento con vista a una calle bulliciosa donde podía ver cómo la vida se desarrollaba abajo, desconocidos riendo en mesas de café, amantes caminando de la mano, el flujo y reflujo de una vida que había olvidado notar. Se entregó a sus pasiones creativas pintando con un nuevo fervor que incluso la sorprendió. Los colores que utilizaba eran más brillantes, más audaces, como si cada pincelada reclamara una parte de sí misma que había perdido en la monotonía silenciosa del matrimonio. Comenzó a asistir a lecturas de poesía, galerías de arte y eventos comunitarios, construyendo lentamente un nuevo círculo de amistades que la conocían no como la esposa de alguien, sino simplemente como Meghan. Una noche, mientras exploraba una pequeña librería, inesperadamente se encontró con Alex. La familiaridad de su rostro, el calor de su presencia, era como volver a entrar en un sueño que había dejado inconcluso. No pensé que volvería a verte, admitió él, su sonrisa teñida de sorpresa. Meghan dudó solo un momento antes de devolver la sonrisa. Yo tampoco. Cayeron en conversación como si no hubiera pasado el tiempo. El peso de su conexión anterior todavía estaba allí, pero se había transformado en algo más suave, menos urgente. Hablaron no como dos personas atrapadas en un despertar emocional, sino como dos individuos que habían crecido cada uno a su manera. Mientras sorbían café en un rincón tranquilo de la cafetería de la librería, Alex habló de su propio camino, cómo había dado un salto de fe y dejado su trabajo corporativo para perseguir su verdadera pasión por la escritura. Había pasado meses viajando, recopilando historias y viviendo la vida que una vez solo imaginó. Meghan escuchó, cautivada por su valentía, se dio cuenta de que mientras ella había encontrado su propia forma de libertad, aún había una parte que dudaba en abrazar verdaderamente el cambio. Había empezado de nuevo, pero todavía no había tomado riesgos reales. Su conversación duró horas, extendiéndose hasta entrada la noche, y cuando se separaron, Meghan se encontró preguntándose, no con culpa ni vacilación, sino con genuina curiosidad, qué significaría dar un paso hacia lo desconocido, permitirse la posibilidad de algo nuevo.
Mientras tanto, de su propia manera silenciosa, Daniel había encontrado también un sentido de paz. Vivía aún en la misma ciudad, en un apartamento diferente que se sentía menos como un hogar y más como un santuario. Había comenzado a guiar a colegas más jóvenes en el trabajo, encontrando propósito en ayudarlos a superar luchas que él mismo había enfrentado. Aunque había seguido adelante, había momentos fugaces en los que pensaba en Megan, se preguntaba si era feliz, si había encontrado lo que buscaba. Nunca la contactó ni intentó revivir lo que había quedado atrás, pero no cargaba resentimiento. Si acaso esperaba que hubiera encontrado lo que necesitaba, tal como él. Un día, por pura coincidencia, sus caminos volvieron a cruzarse. Ocurrió en un lugar inesperado, una pequeña cafetería en las afueras de la ciudad que ninguno frecuentaba. Megan había entrado por una taza rápida de té antes de dirigirse a la inauguración de una galería y Daniel había entrado para escapar del frío. Sus miradas se cruzaron y por un instante el tiempo pareció detenerse. Ella sonrió primero, una sonrisa genuina, cálida, libre de arrepentimiento o tristeza. Para su alivio, Daniel devolvió la sonrisa, no se apresuraron uno hacia el otro, no intercambiaron palabras dramáticas ni largas disculpas. En cambio, tras unos momentos, Megan tomó su taza y caminó hacia su mesa. ¿Te importa si me siento?, preguntó suavemente. Daniel señaló la silla vacía. Por favor. Mientras se sentaban juntos no había el peso del pasado ni dolor persistente. En cambio había una familiaridad tranquila, la clase que nace de haber compartido algo profundo y significativo. Hablaron no como antiguos amantes, sino como dos personas que habían sido parte de la vida del otro de una forma irreemplazable. Conversaron sobre sus nuevas vidas, sus viajes, sus lecciones, rieron sobre viejos recuerdos, reconocieron los momentos difíciles y finalmente se encontraron en paz con lo que había sido. Y cuando se despidieron esa tarde no había tristeza, solo la silenciosa comprensión de que el amor en todas sus formas nunca desaparece por completo. Simplemente cambia, evoluciona y a veces encuentra una forma de existir en un modo completamente nuevo. Megan se alejó esa noche sintiéndose más ligera que en años, no porque hubiera reavivado algo perdido, sino porque finalmente había hecho las paces con las decisiones que dieron forma a su camino. Porque el amor no siempre se trata de aferrarse, a veces se trata de aprender cuándo dejar ir y cuándo abrazar la belleza de lo que viene después. Porque incluso tras la pérdida, el corazón aprende a amar de nuevo.